Entonces decíamos que partíamos ahora, en vez de irnos hacia el lado derecho, ahora nos vamos hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Ahora estamos hablando del 0 grados como un parámetro normal, ¿verdad? Es normal, es estándar, una atmósfera a nivel del mar. El punto de congelamiento del agua tendría que ser 0 Celsius, ¿sale? Y a partir de hacia abajo, pues ya estamos hablando de la parte sólida, ¿verdad? En ese 0 decíamos que para hablar del punto de congelamiento inicia, ¿verdad? La primera gota líquida se convierte en la primera partícula sólida, ¿sí? Y entonces ya estamos hablando del congelamiento, ¿sí? En este proceso, lo mismo que en el proceso de ebullición, pues difícilmente vamos a ver qué partícula es la que va a hacer su primer cambio de fase, del líquido al sólido. Pero ya lo podemos estar observando cuando ya vemos un sólido como tal o parte del sólido, ¿verdad? Entonces estamos observando esa parte, ¿vale? A partir del 0, ¿verdad? Estamos hablando de un calor latente, ¿verdad? Primera gota sólida, segunda gota sólida, tercera, y así momentáneamente mantengo 0 grados Celsius. Es un calor latente, ¿verdad? Energía que se está siendo utilizada sin haber un cambio de fase. Perdón, energía que está siendo utilizada para hacer el cambio de fase sin un cambio de temperatura, ¿verdad? Del estado líquido al estado sólido. Una vez que todas las partículas alcanzaron el estado sólido, ya evalúo el calor sensible, ¿verdad? Ya tengo un cambio de temperatura sin haber un cambio de fase en el estado sólido, ¿sí? Se replica más o menos lo que estamos viendo hacia arriba que lo que vemos hacia abajo. Me acuerdo que ya habíamos explicado un poquito esa parte, ¿verdad? Aquí dice, si enfriamos una solución diluida, es alcanzada una temperatura en la cual el solvente sólido comienza a separarse, ¿no? Pues obviamente viene el proceso de solidificación y a ello, ¿verdad? Esa temperatura en la que comienza la separación se conoce como punto de congelamiento de la solución, definida como aquella temperatura en la cual una solución particular se halla en equilibrio con el solvente, ¿sí? La temperatura a la cual la solución se halla en equilibrio con su solvente sólido, que ya pasó del estado líquido al estado sólido y en ese momento yo ya veo el punto de congelamiento, ¿sí? Ahora bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva en este. Dice, debido a la agrupación de las moléculas, se disminuye el espacio intermolecular entre ellas hasta que la distancia sea tal que se forma el sólido. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos un poquito ahí las propiedades del agua, ¿ya? Donde ahí en prepa, donde veíamos esa unidad de agua, veíamos la separación entre cada molécula de agua y decíamos, ¿ya? Que en estado gaseoso, en este caso del agua, en estado vapor, la distancia entre moléculas es mayor debido a que tiene una energía cinética mayor, potencial mayor, energía interna mayor, obviamente un proceso entrópico muy alto. ¿Sí? Es así, en su habitación, en el lugar donde estén, hay dos partículas de agua en estado vapor, esas dos partículas van a ocupar ese espacio, ese volumen de ese espacio. ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre una y otra van a ser cada vez mayor en estado gaseoso. Si yo le voy quitando energía a esta partícula, ¿qué va a suceder? Va disminuyendo la entropía, va disminuyendo la energía interna, la energía cinética, la energía potencial, ¿sí? Y entonces el espacio o la distancia entre partículas se va hasta el momento en que condensan, ¿sí? En el momento que condensan, si vamos a estar en un estado normal, ¿sí? En ese proceso de condensación, va a pasar del estado vapor al estado líquido del agua. Y entonces, entre partículas líquidas, la distancia con respecto al estado vapor va a ser muchísimo menor, ¿sí? En el momento que yo le voy disminuyendo la temperatura, pues voy disminuyendo la energía cinética, potencial, energía interna, la entropía del líquido, ¿sí? La distancia se va reduciendo entre partículas del agua, tanto cuanto lleguemos, ¿verdad?, al 0 grados Celsius. En el momento que llegamos al 0 grados Celsius, ¿qué va a suceder con la distancia entre partícula líquida y líquida? Se va a reducir más. Va a ser una reducción muy pequeña, ¿verdad? Menos perceptible que cuando lo hacemos del gas al líquido, ¿sí? Por aquello de que los líquidos y los sólidos son incompresibles, ¿verdad? Entonces el estado líquido, ¿sí? Va a tener cierta distancia, el estado sólido va a reducir la distancia, pero ya no va a ser tan marcada, ¿sale? Por eso dice aquí,
¿ya? Que las moléculas van disminuyendo su distancia, se van acercando entre ellas. Al acercarse entre ellas van formando o se van estructurando de una mejor manera, tal que la energía cinética potencial, energía interna, se va minimizando, ¿sí? Formando un sólido, y el sólido en el agua es un sólido más estructurado. ¿Sale? Dice, ese acercamiento es debido al movimiento molecular y se va disminuyendo debido a la disminución de la temperatura, provocando que la energía cinética de las moléculas sea menor. ¿Sale? Creo que estábamos explicando. No solo la cinética, sino también la potencial energía interna, la entropía del sistema. ¿Sí? Más entrópico el vapor, menos entrópico el líquido y muchísimo menos entrópico el estado sólido del agua. ¿Sí? Por lo tanto, dice aquí que la energía calórica del ambiente no es suficientemente alta como para contrarrestar la atracción entre las moléculas y entonces tienden a agruparse, ¿verdad? A esa estructura homogénea y congelar. ¿Sale? Se congela la estructura. ¿Sí? Entonces, es bien importante esto, ¿sí? Porque esa distancia también es una parte importante del fenómeno que estamos observando. No me acuerdo si habíamos hablado del proceso de expansión de la botella que metíamos al refri, no me acuerdo si lo explicamos completo o nos quedamos en proceso. Nos quedamos en eso, profe. Sí, o sea, no les dije por qué se expandía. No. Se usa de line, no. ¿Ah? Alguien investigó, porque yo sé que ustedes son bien curiosos, ¿por qué se expandía? ¿Podría ser por las burbujas de aire? Dice que Antonio que por las burbujas de aire. ¿Alguien más me dice alguna otra cosa? Ahorita vamos a ver si sí o no, ¿eh? Okay. Me acuerdo que la clase pasada estábamos diciendo, que el rearreglo, la separación, y si se hacían, si no se hacían, ¿sí? Y decíamos que el agua es incompresible, por lo tanto no se expande, el sólido pues obviamente menos, porque va reduciendo la distancia, no la va ampliando. Pero esta podría capturar cierta parte del hidrógeno, ¿no? Que está en la atmósfera y aumentar su volumen, de cierta manera. Bueno, no su volumen. Dice Cristian que podría capturar cierta cantidad de nitrógeno, ¿no? Y esto provocaría una expansión. Profe, Dígame. yo encontré, A ver, primero Jucari y luego, no, y luego MS, no sé quién es MS. A ver, Jucari y luego MS. María Teresa. María Teresa, que brilla ahí su esta. Ok, a ver, Jucari, dígame. No, yo no dije nada. No, entonces es María Teresa, está bien. No se preocupe, Jucari. A ver, María Teresa. Sí, profe, yo encontré que cuando la botella se enfría, el aire que está dentro también se enfría y disminuye. Y que eso se le llamaba contracción. Ok, vamos a ver si el aire disminuye o no. Ok, sí, sí, por ahí van. ¿Quién más? Yo, profe, yo encontré que a la hora de que el agua se congela, se expande por su estructura. Creo que con los puentes de hidrógeno se formaban estructuras cristalinas y ya sus moléculas no estaban al azar como cuando estaban en estado líquido. Ok, dice Josué que se hace una mejor estructura, ¿verdad? Se estructura de una manera mejor, ¿verdad? Y esa estructura más ordenada y demás, ¿verdad? Dice que hay un proceso de expansión, pero ahí le falta algo. Realmente estamos viendo nuevamente, ¿verdad? Por conceptualización, un líquido es incompresible, obviamente el sólido también. Y obviamente el líquido, obviamente el sólido tampoco se expande. ¿Sale? Y entonces, pero finalmente el fenómeno lo estoy observando, ¿verdad? Cuando yo congelo algo. ¿Alguien más? Alejandro, ¿investigó algo?
Sí, profesor, pero es lo que dice mi compañero Josué. Es sobre la estructura de los hidrógenos. Ok, bien, la estructura, forman una estructura hexagonal, ¿verdad? Ahí las moléculas de agua cuando están en estado sólido. Ok, Sí, se bien. encuentran, digamos, como sueltos. No sé, ¿no será que se encuentran sueltos alrededor del oxígeno y eso hace que, pues, se cristalicen y ocupen un poquito más de espacio? Dice, se encuentran disueltos alrededor del oxígeno. Ok, sí, vamos a explicar un poquito, a ver si lo que han leído complementa con lo que vamos a estar estudiando, analizando, y ustedes lo van a tener que analizar. Por ciento correcto, puede ser que haya una desviación. Finalmente, el fenómeno, vamos a ver el fenómeno, dice que el fenómeno, ojo, porque estamos viendo aquí en esta diapositiva que ya lo vamos a meter en un alimento, ahí dice carne de caballo, ¿sale? Tengo que ver primero lo que está sucediendo con el disolvente, el solvente, que es el agua, ¿sale? Entonces yo agarro un recipiente, un envase de PET, le echo agua, lo cierro, lo meto al congelador, ¿sí? Tiene cierto volumen, y después de que congelo, resulta que se expande. Y venimos observando que decíamos, que bla, 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 y bla, 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 el líquido no se comprime, no tiene, pues, y ya cuando veo el proceso dice, se expandió. ¿Qué fue lo que se expandió? El sólido no se expandió. Dice aquí, por definición, ¿verdad? Lo que venimos observando, que la distancia entre cada molécula se viene disminuyendo, de vapor a líquido, de líquido a sólido. Y si se va disminuyendo, por obvias razones, el volumen va disminuyendo, ¿vale? Yo espero que después de que veamos estas propiedades, cuando regresemos en enero, ¿verdad? Les voy a dar ese tema de propiedades del agua, propiedades de las sustancias puras, donde vamos a ver los diferentes estados del vapor, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito de gases ideales, ¿verdad? Esos dos temas para complementar lo que venimos estudiando, lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Complementando un poquito la parte esa de termodinámica. ¿Sale? Pero, sí, si yo veo en el diagrama de Molière, ¿verdad? En ese diagrama donde yo les explicaba que va de vapor a líquido y de líquido a gas, que el volumen va disminuyendo, ¿sí? Y va disminuyendo y va disminuyendo. Si tengo en el estado gaseoso un volumen muy grande, ya para el estado líquido disminuye muchísimo por el estado, ¿verdad? Por la distancia. Y del líquido al sólido va disminuyendo, pero ya es un poquito menos. Sin embargo, el volumen disminuye. Sí, esa conceptualización. Pero cuando yo lo meto al congelador, pareciera que el volumen aumenta. ¿Sale? Entonces tengo que pensar en que no hay un líquido completamente puro. Desde ese primer parámetro, debo estar pensando en este fenómeno que no hay un líquido completamente puro. Esa sustancia que yo metí a congelar, ¿qué tiene? ¿Me podrían decir qué contiene? Solutos minerales. ¿Verdad? Muchos de los solutos que contiene esta agua pura son minerales. ¿Qué quiere decir? Que tiene solutos, no es agua completamente idealización, ¿sí? Para comprender el fenómeno que les venía yo diciendo que disminuye el volumen, ¿sí? Sobre todo minerales que están en disolución. Pero supongamos que esta agua, ¿sí? Aparte de esos minerales que puedes estar teniendo, es un agua destilada, tridestilada, tetradestilada, o sea, que estoy buscando quitarle la mayor parte de minerales. Sin embargo, el fenómeno se sigue observando, a lo mejor en menos cantidad, pero el fenómeno de expansión se sigue observando. ¿Qué más contiene esta agua que da ese fenómeno? ¿Qué más? ¿Proteínas? Tiene, en teoría no, porque estamos hablando de un agua que es así. Regularmente esas proteínas del proceso sí, se están eliminando. Realmente en la teoría estamos metiendo agua pura.
decía su compañera que tiene minerales. A veces el proceso de purificación del agua no se alcanza a quitar todos los minerales y es una realidad. ¿Sale? Ya proteínas a lo mejor ya no tiene ni carbohidratos, ni grasas, ni demás. A lo mejor minerales, pero muy poquitos. ¿Qué más contiene? CO2 del ambiente, profe. CO2 del ambiente. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más tiene esa agua? Jorge Gustavo, Jorge Miguel, José Eduardo, Javier, Gilberto, Ernesto, Erika. Los Jorges. Profe, también podría contener hidróxidos porque, bueno, también eso ¿Podría depende del contener pH, ¿no? qué? Porque no siempre es hidróxidos, Ahí estamos o sea, no hablando, ¿verdad? Del solo agua el pura. potencial hidroxilo, el pH. Sí, recuerden que va disminuyendo el pH conforme vamos purificando el agua, seguramente, pero eso potencial también indica, ¿verdad? La movilidad que tiene este fluido, que puede tener este fluido. Pero sí es cierto eso. Sí, tengo agua destilada, tridestilada, tetradestilada y va cambiando su potencial. Pero finalmente es el de la propiedad del agua, ¿sale? Esa distancia entre ellas. Pero tiene algo más esa agua, que cuando ustedes la meten a congelar, se expande. ¿Podrían ser sales? Exactamente, estamos hablando de minerales, pero recuerden que ya la destilé. En teoría ya digo, obviamente ha de tener el 0.00001% de minerales. Profe, ¿se refiere como a lo que contiene el agua o a las propiedades que posee el agua? No, a lo que contiene el agua, para que sea el fenómeno. Ok. Sí, porque ustedes, yo les preguntaba, yo meto agua pura y se expande. Es más, si meto una gaseosa, decíamos, se expande. Y también tiene otros solutos, azúcares y demás, y se expande. Y se supone que entre más solutos, pues menor energía y demás. Y entonces yo voy a disminuir más el volumen, no hay tanta compresión, en todo lo que implicaría los solutos en el fluido. Sin embargo, hay un proceso de expansión. Y de que tanta energía tenga, ¿verdad? Hasta puede romper el recipiente que lo contiene. Y ya me lo dijeron, nada más que no me lo han dicho de una manera correcta. Ya lo dijeron. ¿Oxígeno? Sí. Pero ¿cuál es la manera correcta del oxígeno? Y no, o sea, no estoy hablando de la manera de que no me lo haya dicho que es oxígeno, sino ¿qué más? ¿Hidrógeno y oxígeno? ¿Y qué más? ¿Energía? Y obviamente esos gases son muy energéticos, Luis, pero ¿qué más lleva? Hidrógeno, oxígeno. Recuerden que el estado gaseoso, el estado vapor son estados muy energéticos. Dígame, Noy. Hidrógeno, oxígeno, ¿qué más? ¿Usted se refiere como un tipo de gas que contiene el agua? Bueno, un elemento. Es un tipo de gas, más bien no es un solo tipo de gas. Nitrógeno también contiene. Nitrógeno, hidrógeno, carbono, no. Dióxido de... Y esa mezcla, ¿verdad? Nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono, oxígeno,
¿verdad? Y otros aires, ¿verdad? Que son minoritarios, ¿verdad? Que son muy poquitos, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama eso? Habla de microorganismos. No, eso ya son sólidos grandototes. No, ¿Elementos? sí, a eso se le llama, a esa mezcla, 78% nitrógeno, 20% ¿cómo va? Déjenme ver, 20% oxígeno, 0.93 de argón, 0.035 de dióxido de carbono, ¿Hay 0.003 de nombres? otros tipos de gases, a eso se le llama Aire. aire. Y todos, ya hablaba del aire. Sí, claro. Sí, no me pueden decir que solo hay oxígeno, no me pueden decir que solo hay nitrógeno, no me pueden decir que solo hay hidrógeno, ¿verdad? No me pueden decir eso porque finalmente se llama aire y es una mezcla de gases que no se pueden mezclar entre sí. Cada uno de estos gases, dadas las características de su forma molecular, tienen cierta cantidad de energía. ¿Sí? Ojo que con todo lo que me dijeron es cierto, ¿verdad? Yo lo estoy utilizando, ¿verdad? Para esta definición, ¿sí? Esos gases son muy energéticos, ¿sí? Y viendo la cuestión en cuanto a energía, ¿verdad? Esos gases, ¿verdad? Decíamos el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido, los gases regularmente son elementos o son las fases que pueden tener mayor energía. En el momento que yo tengo un gas disuelto, ¿verdad? Un gas disuelto en mi solución, pues hay presencia de él. Recuerden mucho esto, por ejemplo, cuando yo pongo a hervir agua, pues la llevo al punto de ebullición, que a veces lo hacemos en casa, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo en ese proceso? Pues estamos aumentando la energía y haciendo que el aire que está disuelto en esa agua, ¿verdad? Por medio de este aumento de energía cinética, potencial, energía interna de la solución, ¿verdad? Ese aire salga de mi solución o de mi agua. Y entonces cuando ustedes prueban el agua dicen, híjole, hervida sabe extraña, sabe rara, no tiene el mismo sabor y demás. ¿Por qué? Porque la percepción en el paladar sí alcanza a percibir en ocasiones, ¿verdad? Ese cambio, ¿verdad? En que le falta una molécula a esa agua, ¿sí? Y de repente en casa les dice su mamá, su abuelita o alguien más, ¿sí? ¿Ya hirvió el agua? Sí, ya hirvió. Bueno, cuando se enfríe y la vacíes, airéala. ¿Qué quiere decir? Métele la molécula de aire nuevamente, ¿verdad? Para que yo cuando la perciba nuevamente esa característica del agua. Ustedes pueden tomar una agua hervida, ¿verdad? Sin airear y una agua del mismo recipiente, a lo mejor pongan a hervir y si ustedes tienen la oportunidad, háganlo. Hay quien tiene un paladar insensible, les llamo yo, que cualquier cosa le sabe igual. ¿Sí? Pero hay quien sí tiene mucha percepción, pues depende de cada uno de ustedes. Entonces pueden hacer esa prueba. Pueden abullir a lo mejor un litro de agua y después de que se enfríe la parten a la mitad, ¿sí? Una la dejan sin airear y otra la airean y pruébenla. Y entonces van a ver esa percepción en el sabor. Es algo bien distinto, ¿sale? ¿Qué sucede entonces cuando yo meto a congelar? ¿Sí? Esa agua. Sí, yo tomo agua, digo, voy a congelarla y la meto. Si el sistema está cerrado, sí, nuevamente lo que alguien me estaba comentando, si el sistema está cerrado, lo que está sucediendo no es una estabilización, ¿verdad?, del aire dentro de, sino todo lo contrario, ¿sí? Está disminuyendo el espacio, se está rearreglando, está formando esa fase o esa forma hexagonal, pero eso está permitiendo presionar al aire que está disuelto en esa solución, ¿sí? Y entonces, el fenómeno de reducir el espacio entre moléculas está permitiendo la expulsión de ese aire. Y sucede, ¿verdad?, que no es tan lenta como pensaríamos ese congelamiento, sino que es muy rápido, tanto que pareciera que se expande el fluido, ¿sí? A lo mejor en nuestro espacio-tiempo de vida, ¿verdad?, el que se congele el agua es muy lento, pero en el proceso de congelamiento del fluido es muy rápido. Tan rápido que no permite que cierta parte del aire salga del fluido y la otra parte que sale del fluido, pues también está ejerciendo presión sobre el recipiente que lo contiene. Y entonces pareciera que hay un proceso de expansión del agua y realmente lo que estamos viendo en expansión que se quiere salir,
¿verdad? Es el aire disuelto en esa agua. Lo mismo pasa en una gaseosa, ¿verdad? Que contiene mayoritariamente, aparte del agua, del aire que pudiese estar conteniendo, yo le estoy inyectando dióxido de carbono, CO2 a esta gaseosa, tanto que yo vea el burbujeo cuando la destapo, ¿sí? Y ese burbujeo es ese mismo fenómeno, ¿sí? De repente abro un agua mineral, ¿verdad? Y hace... Pero cuando veo como que se pone más dura, más dura, más dura, mientras está saliendo el aire, ¿verdad? Y hasta a veces lo hago y sale a presión aún ni le he quitado la tapa y está saliendo a presión el fluido, ¿sí? Una vez que se estabilice y encuentre el equilibrio con la presión en el exterior, la presión atmosférica, yo destapo y entonces sigo viendo el burbujeo, ¿sí? Lo mismo pasa en una gaseosa. Sigo viendo el burbujeo, ¿qué quiere decir? Que está expulsando el aire, que está inestable, que está buscando ese equilibrio con el propio ambiente, con la presión atmosférica del exterior. Mismo fenómeno sucede en el congelamiento. Por eso pareciera que se expande el aire disuelto o el gas disuelto, ¿verdad? Igual y, como decían sus compañeros, igual yo pongo agua completamente libre de aire, que lo puedo hacer, ¿verdad? Le pongo vacío, y después le inyecto oxígeno. Después a otra le inyecto CO2, y entonces puedo observar la presión ejercida por cada fluido, en el fluido por cada uno de los gases, ¿verdad? Relativamente puros. Entonces es el aire el que me está dando ese fenómeno, no el fluido, ¿sí? No el agua, es el aire, ¿sí? Por eso lo podemos observar, por eso le rompemos los toppers a nuestra mamá y nos regaña, ¿verdad? ¿Se entendió eso más o menos? ¿Sí? De repente nosotros leemos muchas cosas ahí en el internet, ¿verdad? Y sí, nos explican, pero depende de lo que me estén diciendo y lo que esté yo preguntando y en cómo metí la pregunta para que me saque toda la información. Pero con todo lo que leo, yo debo explicar el fenómeno, ¿sí? Porque realmente no me lo explican tal cual, me explican de una manera, me explican de otra manera, ¿sí? Y y a veces no lo entiendo. Dígame, Aline. Profe, ¿y en ese caso la distancia entre las moléculas no se modifica? O sea, ese ordenamiento que está, o sea, no se llega a ver No, ligeramente afectado. sí, obviamente, seguramente de manera real, seguramente a nivel molecular tendríamos que ver qué tanto se desordenó mi estado sólido. La teoría es de que partícula de agua y partícula de agua disminuyen su distancia para formar esa estructura hexagonal, ¿sí? Pero aquí ya implica, o sea, esto lo estamos viendo de manera ideal, pero en esa definición nunca les dicen que ya aire disuelto. Entonces habría que ver, ¿sí? Con qué presión o qué presión está ejerciendo este aire sobre las moléculas, ¿sí? Que pudieran estar desarreglando ese arreglo. Entonces sí tiene que ver que haya minerales, tiene que ver que haya gas, tiene que ver que haya algún soluto, de ese compañero proteínas. Pues igual y puede haber una proteína. Recuerden que los procesos no son 100% eficientes, ¿sí? Por eso yo les decía, agua común, corriente, pues vamos a ver el proceso. Esa agua la destilo, estoy quitando minerales y estoy quitando materia orgánica, ¿sí? Sin embargo, es agua destilada y nosotros la ocupamos para preparar soluciones ahí en el laboratorio pensando en que el agua se está purificando, ¿sí? Si ya me voy a hacer algo más específico o algo más exhaustivo en cuanto a la parte científica, ya utilizo agua destilada, tridestilada, que en teoría ya estoy eliminando, ¿verdad? Toda aquella partícula mayoritaria, ¿verdad? Grande, ¿verdad? De este fluido. Y si aparte, si yo tengo un agua tetradestilada, por ejemplo, ¿verdad? Y aparte la desionizo, ¿verdad? Agua destilada, deionizada, entonces ya estoy quitando materia orgánica y minerales, en teoría, ¿sí? Pero decía yo, procesos no altamente eficientes. Por eso, de repente compramos reactivos, productos grado reactivo, grado laboratorio, en donde dicen que tiene el 99% de pureza, pero el 1% son otros elementos que no se pueden quitar o no se pueden eliminar por más procesos que yo le dé, ¿sí? Puedo tener sustancias como el agua, ¿verdad? Dice que el 99.99% de pureza, que son aguas que se utilizan en procesos de cromatografía, ¿verdad? Donde estamos lavando y queremos caracterizar mediante moléculas algunos compuestos, sustancias. Sin embargo, no me dicen que es el 100%.
¿sí? Ese otro porcentaje que no tiene, ¿verdad? Que no puede purificar es precisamente por eso, y que puede ser un mineral, que puede ser una partícula, pues X, ¿verdad? Que mediante los procesos que yo le haga de purificación no la puedo eliminar, ¿sale? Y entonces se da ese fenómeno, ¿sale? Lo mismo con el gas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hice pruebas en cromatografía, el agua que compraba a grado HPLC, aparte de comprarla así, pues, obviamente de pasteurizarla y demás para el proceso, ¿sí? Yo la sonificaba, ¿sí? Mediante ondas sonoras, esas ondas de sonificación, le eliminaba, ¿sí? El aire que pudiese estar disuelto en esa agua. Y entonces la movía, o sea, un agua que decíamos que no se mueva, porque un ligero movimiento, según la teoría, podría estar mezclando aire o oxígeno del ambiente en esa solución y me podría dar un error. ¿Sí? Por eso en el proceso de sonificación yo sonificaba, ¿verdad? 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, y entonces en el inmediato yo metía, ¿verdad? A mezclar, a preparar mis soluciones o meterlo en el equipo. ¿Sí? Porque si yo dejaba pasar 10, 20, 30 minutos o hasta el otro día, aun cuando la sonificación me quitó el aire, este aire va a buscar mezclarse con él. Entonces dependerá del proceso. ¿Sale? Lo mismo va a suceder aquí, ¿sí? El aire seguramente va a haber por el efecto de que quiere salir, ¿sí? Va a haber un desarreglo en el estado sólido. Seguramente va a suceder, a lo mejor no en todo, ¿ya? Pero sí puede llegar a suceder. ¿Vale? Sí, profe, gracias. De repente en los procesos tecnológicos, ¿verdad? Estos fenómenos no son tan importantes porque ya lo hacemos a un nivel, a un volumen mayoritario, ¿verdad? Ya bajamos 1 tonelada, 2 toneladas, o no sé cuántas toneladas por minuto. Y a veces, dentro de ello, ese proceso se pierde, o esa idea de la conceptualización ideal se pierde. Sin embargo, esos procesos son estudiados o son caracterizados bajo estos conceptos. Primero lo hacen a nivel micro y luego vamos a nivel macro. ¿Vale? Primero en miligramos, microgramos y cuestiones así, vemos, estructuramos, formulamos, desarrollamos y después lo llevamos al nivel macro, a ver si el comportamiento que yo hago en el laboratorio lo puedo replicar, ¿verdad? En mi comportamiento tecnológico, ¿sí? Y si se replica, ¿qué tanto puede estar afectando que haya un proceso de expansión, ¿verdad? En mis fluidos, ¿verdad? En mi proceso tecnológico? Puede ser que sea muy importante o puede ser que no sea importante. Entonces, ¿verdad? Pero ¿qué tal si en el proceso, ¿verdad? Ustedes están fabricando algún alimento o elaborando algún alimento y de repente dicen, híjole, no sé por qué tengo más volumen aquí, ¿verdad? Y ya cuando hago esto tengo menos volumen. ¿Qué está pasando? Entonces está pasando esto. ¿Vale? Entonces, sí debo saber, ¿verdad? De manera inmediata, a lo mejor ustedes no van a ir a mover equipos y demás, ¿verdad? Pero tienen que estar pensando en los procesos y qué está sucediendo con estos tipos de elementos. ¿Ok? Júcar, y no sé si me podría ampliar un poquito la imagen donde está esta carne de caballa, sí, que le dé un zoom y que me la centre ahí en el, sí, donde están las fotografías, y que la amplíe un poquito, a ver si se puede. Eso, mero. Sí, ahora nomás, desplácemelo, ahí está bien. ¿Está bien? Yo sé que ustedes también lo tienen ahí en sus diapositivas, ¿verdad? Pero ahorita la cuestión es que observemos esto, ¿sí? Para que vean cuál es el principio de la aplicación, por ejemplo, este es un ejemplo nada más, ¿sale? Que pudiese tener este punto de congelamiento, ¿sale? Dice aquí que tengo un tejido de caballa, no sé, me acuerdo de dónde es esta fotografía del artículo, pero es más en 1999, ¿sí? Es caballo finalmente, dice, antes de la congelación visto al microscopio. Si se van del lado izquierdo, ¿verdad? Observen bien la imagen, esto se llaman microfotografías, que la técnica es microscopía electrónica de barrido o algún otro tipo de microscopía pudieron haber utilizado. Pero igual que lo hacemos en el laboratorio en los microscopios ópticos, ¿verdad? Que vemos algunos organelos, organismos, ¿verdad? Y depende del tamaño, ¿verdad? Se pueden observar mediante el microscopio. Este microscopio son microscopios de alta resolución que pueden alcanzar hasta 500.000x. 500, 600, 700, 1000x, o sea, ¿qué quiere decir? Que lo amplío 1000 veces más su tamaño real, o 500 veces más su tamaño real. Por ejemplo, el microscopio óptico tiene 100x, el objetivo de 100x, que quiere decir que amplía 100 veces
su tamaño real. Y es lo máximo que puede llegar a un microscopio óptico que tenemos en el laboratorio, ¿verdad? El objetivo de 100X, luego le ponemos aceite de inmersión y demás, ¿verdad? Para que no tengamos una deformación de la partícula que estamos observando. ¿Sale? Pero estos equipos, hasta 2000, no me acuerdo si estas a 6000X, bueno, depende del equipo, hasta dónde podemos alcanzar el grado de ampliación de la partícula. O sea, imagínense, 6000 veces el tamaño original. ¿Sí? Aquí no tiene la escala, ¿ya? Porque también me surge la duda a qué se lo hicieron, pero es muy importante. Igual lo ampliaron unas 1000X, ¿ya? Porque se ven las células muy bien definidas, ¿sí? Y del lado antes, tejido de caballo antes de la congelación. Ustedes pueden observar los colores, me dicen mucho, pero regularmente estos equipos no los mandan en negro y los coloramos. Digo, por un beneficio que podemos tener para poder explicar. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que hay canales entre las fibras, miofibrillas, pueden ser, ¿verdad?, del elemento K, ¿sí? Unas células muy estructuradas, ¿verdad? No son redondas, ¿verdad? Tienen diferentes estructuras, pero se ven mejor. Pero dice que no le ha dado un proceso de congelamiento, ¿sí? A partir de esta imagen, exactamente la misma que replica aquí, bueno, no fue la misma muestra, pero fue muestra muy cercana a esta muestra, porque no puedo hacer diferentes procesos en la misma, pero para hacer un estadístico, mismo lote, mismo lugar, mantenerlos a la misma temperatura, mismas cortar o hacer los cortes, ¿verdad? De la misma piel, ¿sí? Lo más cercano entre ellos, para poder definir o para poder comparar una con otra. Y entonces les hacen 3 procesos, ¿sí? A esta carne. Una congelación lenta, una congelación rápida y una congelación criogénica. Dice aquí que el congelación, sí, ese es el principio, primer principio. Una congelación lenta dice que es extracelular. Pero si yo una congelación rápida, en vez de, seguramente si hay una parte extracelular, básicamente hacemos una congelación intracelular. ¿Sí? Lo mismo que en la congelación criogénica, también es intracelular. Yo puedo observar estas imágenes y veo que depende de la congelación, es el cambio en la estructura que van a tener cada una de ellas. ¿Vale? Entonces, esa es una parte muy importante, que ustedes cuando vean este tipo de cosas sean muy analíticos. ¿Sale? Este es bien importante. Entre más analíticos sean ustedes, más se aprende y más forma de respuesta tengo, ¿verdad?, para los diferentes fenómenos. Ahorita estamos viendo físico-química. Cuando veamos balance de materia-energía o cuando veamos fenómenos de transporte o operaciones unitarias, ¿sí? Esto cobra mucha importancia porque ustedes los fenómenos en el alimento ya lo están pensando para darle un proceso tecnológico. ¿Sale? Y entonces, si yo le voy a dar fresas con crema congeladas a los estudiantes, se los voy a dar a los estudiantes de Chapingo del quinto 2 de agroindustrias. ¿Qué tipo de congelación debería llevar a cabo? ¿Lenta, rápida o criogénica? ¿Y por qué? Profesor, una duda. Dígame. ¿Qué es la caballa? Caballo. Bueno, es que dice caballa. Sí, pero es que es como lo es. No me acuerdo, les digo que ahorita es en qué de qué país es ¿Es una fruta? es- no, el artículo. Ah, Caballo es un tipo de pez, según lo que dicen acá, es un pez. ok, gracias. Sí, dice, pez que es como caballo es un pescado azul de tamaño medio que se encuentra actualmente en el momento de su temporada. Es un pez.
Ok, ok. ¿Sí? Estamos hablando de un pez de una textura, pero sobre todo de la estructura que como tienen las miofibrillas, ¿verdad? Sus músculos. Ese es un músculo. Ok, sí, sí, gracias. Entonces, ¿qué? Fresas congeladas antes de chapo de quinta. Lento, rápido o criogénico. Profe, una pregunta, es que estaba yo leyendo, ¿y qué es lo de la...? Es que, bueno, estaba yo checando sobre la criogénica y me viene que la tasa de nucleación. La tasa de nucleación es la rapidez en que se está formando el cristal, el sólido. Es la tasa de nucleación. Sí, depende del tamaño de partícula, es más o menos como se forma ese cristal. Porque dice que influyen las propiedades organolépticas el agua en cuanto a una hortaliza, el tamaño de Sí, la ahorita partícula. vamos a explicar cada uno de ellos en su momento, ¿sale? La partícula juega un papel muy importante. Vamos para allá, vamos a hablar de lo que llamamos criogénico y cómo se forma esa tasa de nucleación, ¿sale? Pero ahorita, antes de pasar a eso, pues vamos de pasito en pasito, ¿va? Y la pregunta, o sea, yo lo que quiero saber es, ¿qué opinan ustedes? Si yo les voy a dar unas fresas con crema congeladas, ¿ustedes qué pensarían? ¿Llevar una congelación rápida? Una congelación técnica. Según las imágenes que están observando Criogénica, también ¿no? ahí. Dice Cristian Antonio, criogénica no. Entonces, ¿cuál? Digo criogénica, porque Oh, ya está hasta dentro de las células, ¿no? de las células no, dice otra vez. Ok, perfecto. Dice Cristian, la primera respuesta correcta, la segunda respuesta fue relativamente no correcta. Y vamos a ver por qué sí, por qué no. Dígame, Aline. Criogénica, porque también se guardan más las propiedades de lo que es en este caso la carne, o en el caso de las fresas se conservan mejor sus propiedades tanto organolépticas como físicas. Dice que criogénica porque se conservan las propiedades, ¿verdad? Tanto físicas como nutricias. ¿Sale? Ok. ¿Quién más? Profe, pero ahí no tendría que ver también, por ejemplo, los equipos para congelar. Claro, tiene que ver mucho con la tecnología, sí, probablemente más económica que una congelación criogénica. ¿Qué más? ¿Qué más dice yo? Si ustedes han comido ahí sus fresas con crema, piensen ahí en el alimento que les estoy mandando ¿sí? La forma de consumo del alimento. ¿Qué me interesa? Y el proceso o la idea de disminuir la temperatura hablando del punto de congelamiento. ¿Qué características tiene? ¿Qué propiedades puedo conservar con mi alimento? ¿Verdad? ¿Qué beneficios tiene este proceso de congelamiento en el alimento? Hace rato decían económicos, sí, la criogénica es muy cara con respecto a la lente. Para mí es muy importante. Dígame, Sebastián.
Adelante. Tal vez la de aire forzado sería la mejor, ¿no? Porque, bueno, sí, yo pienso que sería la mejor porque se ve ahí la célula que está, pues que además entra, así como decía Aline, se conservan las propiedades que tiene la fruta y aparte no causa, como quien diría, un daño por tanto frío, reduciría los costos, no sé, otras cosas más. Ok, dice Sebastián que con aire forzado. Regularmente el aire forzado pues, depende de la temperatura. Es una lenta o congelación rápida con aire forzado, ¿sí? Pero la pregunta antes de decir la tecnología es lenta, rápida o criogénica. ¿Cuál? Fresas con crema, estudiante de Chapingo, Profe. quinto 2. Profe, Dígame, María. imagino que a las fresas con crema las hacen en una congelación rápida para empezar, porque el método que quieren ocupar es que sean unos minutos, bueno, no unos minutos, sino unas horas, se puede congelar. Lo que produce que el congelamiento de la fresa pues sea hasta las células. Y cuando la mordemos, por ejemplo, la fresa está congelada, aunque sea por dentro, no solamente por la textura de fuera. Dice su compañero que tiene que ser una congelación rápida, porque esta congelación rápida conserva un poquito las estructuras, no está tan, se va hasta dentro de las células y demás. Y pues tiene que ser fresas con crema, estudiante de Chapingo, quinto 2. ¿Vale? ¿Alguien más me iba a decir? María Teresa, no me acuerdo quién más estaba planteando algo. Sí, profe, tal vez si los trozos de fresa fueran más pequeños, se congelarían más rápido y no tendrían que usarse un método más caro, tal vez. Dice que ahora ya lo que hizo María Teresa es trocear, ya la partió. ¿Sí? Ya partió las fresas, la mezcló con crema y le da el proceso de congelamiento, porque dice que cuando reduce el tamaño de partícula, el proceso es más eficiente, se congelan más rápido. Y también eso puede ser cierto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? O sea, nuevamente, fresas con crema, enteras o troceadas. Congelación. Consumidor, alumnos de quinto 2 de Chapingo, Agroindustrias. ¿Lenta, rápida o criogénica? Profesor, Ya también dice tiene la criogénica. que ver con la temperatura, porque ahorita estoy checando la tabla y veo que con criogénico es para menores temperaturas. Y Claro. el rápido, porque chequé y regularmente las frutas es de 13 grados a 1 grado, me aparece aquí. Pero entonces podría ser otro tipo de rápida o lenta. Es que miren, así es, o sea, tiene que ver mucho la temperatura, ¿verdad? Mis rangos de temperatura en donde yo quiero conservar algo. Y el objetivo de conservar ese algo. ¿Sí? ¿Y conservar qué? ¿Qué necesito conservar? Obviamente su propiedad funcional, su biodisponibilidad de los nutrientes y todo ello. Claro que sí. Minerales, antioxidantes, todo eso, enfriamiento, se observan más que cuando hablo de temperaturas por arriba del cero, temperaturas que usamos de ebullición, donde estamos desnaturalizando proteínas, antioxidantes y demás. Aquí no. ¿Verdad? Aquí estamos conservando, hasta que tenga alimento, tiene mi alimento, ¿verdad? Pero estamos conservando de una mejor manera, ¿verdad? Sus sustancias,
¿ya? De los elementos de que están constituidos, pero además también estoy conservando microorganismos. Si fuera una contaminación, ¿ya? Depende del tipo de microorganismos que ustedes están viendo ahorita, si son termófilos y los micrófilos. Si estamos hablando de termófilos, estamos hablando de temperaturas altas, y ahorita podríamos estar hablando de microorganismos micrófilos, ¿verdad? Que están resistiendo temperaturas bajas, ¿verdad? Que los podemos estar aniquilando, depende de la percepción o de la rapidez del congelamiento, ¿verdad? O puede ser que nada más los ponga en latencia. Recuerden que también los elementos fríos, ¿verdad? Pueden ser más susceptibles cuando yo los vuelvo a, bueno, cuando los descongelo, y pudieran activar, obviamente, los alimentos, ¿ah? Se pueden activar nuevamente, ¿sale? Pero eso va a depender, todo eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿sale? Ahorita vamos del primer básico, ¿sale? Fresas con estudiantes de industria del quinto, consumidores. ¿La rápida o criogénica? Criogénica la descartaron de alguna manera, ya la han descartado. Es bien interesante eso, pero les decía, o sea, tenemos que mezclar todo lo que sabemos, lo poquito que sepamos hasta ahorita, mezclarlo, porque pues finalmente conforme vayan estudiando más en la carrera, ¿sí? Esto va a cobrar más importancia, ¿eh? Desde el punto de vista de consumidor y desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Y desde el punto de vista nutricio, biodisponible, ¿sí? Yo tengo que observar la forma de consumo, ¿vale? Y entonces yo digo, si mediante el proceso de congelar, yo voy disminuyendo la temperatura, no estoy afectando proteínas, no estoy afectando carbohidratos, no estoy afectando grasas, no estoy afectando sustancias, sustancias, adenoides y demás, ¿verdad? Porque no se desnaturalizan, no las pierdo, no las oxido, más bien las estoy conservando, ¿sí? Quiere decir que la congelación, el enfriamiento de la congelación, me está permitiendo conservar toda esa parte, o sea, toda esa parte, ¿sí? A no ser que haya algún elemento, algún alimento, pues, ¿verdad? Que algún microorganismo que en la congelación, ¿sí? Pueda sobrevivir y pueda degradar a mi alimento. ¿Sí? Eso sería. Pero desde la primera instancia yo digo, ok, si bajo de la menos 5, menos 10, menos 18, menos 24, ¿sí? Sí, de tipo de alimento. Pero finalmente estoy conservando toda esa propiedad nutricia, en teoría. ¿Sí? Y Profe, entonces, ¿qué tipo de perdón. congelación? Sí, adelante, Alen. La congelación rápida, porque también no hace que cambie como la estructura original, ya que en la lenta, al haber más como formación de cristales de hielo, hace que modifique la forma y produzca las roturas de celulares del producto. Ok, Alen tiene un punto. Alen tiene un punto. ¿Sale? Ahorita vamos a ver ese punto y vamos a ver si es cierto o no es cierto, o puede suceder. ¿Sale? Dígame, Sebastián. Tengo una duda, profe. ¿Qué pasa cuando, bueno, lo he visto ese fenómeno, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, uno deja la carne en el congelador y pareciera que como se cose o como si se echara a perder, pero estuviera congelada. Cambió de color. ¿Sí? Ajá. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Primero vamos a lo primero y después hablamos de ese proceso de descongelamiento. Ahorita primero estamos congelando y después vamos a descongelar. ¿Sale? Para que veamos, la importancia de esta disminución del punto de congelamiento debido a absolutos. ¿Sale? Entonces sí vamos a verlo, Cristian. ¿Sí fue Cristian o Sebastián? No me acuerdo que me pregunto. Entonces, yo les va. Fresas, sí. Yo tengo que ver todo eso, el congelamiento, decíamos que sigue conservando sus propiedades regularmente. A lo mejor si no al 100, al 99, al 98, pues depende, pero el proceso de congelamiento me conserva muy bien, porque no es un choque de temperatura, más bien estoy disminuyendo y se estabiliza, ¿verdad?, el alimento, ¿vale? Pero ¿cuándo es lenta, cuándo rápida, cuándo criogénica?
Yo puedo observar aquí en las imágenes, ¿verdad? Cuando es lenta, ¿qué sucedió con mis células? ¿Verdad? Yo voy a observar en esa imagen de esta cara, que es muy sensible, ¿verdad? Una desestructuración de las células, se rompieron, hay plastas, mucho del contenido celular que estaba dentro, ¿verdad? Se fue expulsado, por eso veo un montón de puntitos, ya los canales entre ellos ya no están muy definidos, y es una mezcla con la lenta. Y dice que es una congelación extracelular, ¿sí? Fuera de la célula, si esta congelación se lleva a cabo según la célula, hace fenómeno, ruptura celular, ¿sí? Okay. Congelación rápida intracelular. Aquí yo lo que observo, ¿verdad? A lo mejor es un aumento en el tamaño de las células, ¿sí? Un poquito de aumento. Los canales siguen muy homogéneos. Hay alguna que otra partícula, a lo mejor, conservando relativamente con respecto a la carne antes de la congelación. Somos parecidas. ¿Qué quiere decir? Que aumentar relativamente la estructura del alimento, la estructura, la textura de mi alimento. Si lo hago rápido. Si me voy a puedo observar, a pesar de todo lo que pueden estar ustedes diciendo, que a lo mejor la microbiología puede ser mala o no, lo que estoy observando ahí es que hay una definición muy marcada de las células. Puedo ver células encimadas en células, pero no mezcladas, ¿sí? Puedo ver canales a través de ellas, veo que en el espacio, ¿verdad?, del fluido está completamente blanco. ¿Qué quiere decir? De las partículas que pudo haber dentro de las células, en una congelación rápida que se salieron, en la criogénica no, ¿sí? No hay salida de organelos, no hay salida de partículas de la célula. ¿Qué quiere decir? Que conserva mejor, ¿verdad? Esa congelación muy rápida me está conservando mejor la estructura celular, ¿sale? Por eso es cara. Vamos a ver cada uno de ellos. Decíamos nuevamente, regresando a la idea de fresas estudiante de Chapingo, comida, ¿verdad? ¿Cómo consumen esas fresas con crema? ¿Cómo se consumen? Profe, Dígame. yo creo que sí sería la congelación criogénica porque, como mencionaba Lynn, con esta congelación mantienes las células mejor las células, lo que implica que pues el producto esté mejor, y como consumidor pues obviamente voy a querer una fresa que tenga estructura o que tenga forma y no que esté toda fea. Dice María Teresa que criogénica, porque conserva las estructuras. Profe, O sea, fíjense bien, dice, bueno, antes, bueno, diciendo un poquito lo de María Teresa, vean bien la forma de consumo. Quiere decir que la universidad gasta demasiado en darles fresas con crema, y ustedes a veces hasta ni se las acaban ni las tiran a la basura. O sea, una congelación criogénica en fresas con crema es muy cara. Ok, adelante, no me acuerdo quién me iba a decir. Yo, profe. Pues Dígame. viendo pues, todo esto, por ejemplo, hacia quién va dirigido todo el producto, pues es a una congelación rápida. Además, bueno, no sé si también involucre, pero por ejemplo, cuando tú tienes fresas, pues vienen de campo, ¿no? Entonces, pues irles disminuyendo la temperatura de forma regular y al final llegar a la congelación, creo que es un buen método. Bueno, Sí, y aparte por el de costo. De hecho, lo que dice Luz es bien importante, quitar calor de campo. ¿Sale? Estamos hablando de temperaturas 30, 35, 40, depende del tipo de producto. Hay que quitar calor de campo, tanto animales, vegetales, frutas. Sí, es bien importante ese formato que decíamos de una correcta congelación y de una correcta descongelación. Dice Luz, ¿verdad?, que una congelación rápida. ¿Sale? Ok. Yo les doy los tips. Y depende de lo que estemos observando. No quiere decir que sea una regla, porque sí puedo, porque si tengo el equipo para hacerlo, ¿verdad?, en mi industria o en mi planta, si tengo un equipo y hago una congelación rápida, pues obviamente la hago rápida, ¿sale? Pero
Si no lo tuviera, una congelación rápida es más cara que una congelación lenta. ¿Sí? Dice aquí, ustedes observen, dice aquí, la imagen del lado izquierdo, congelado con aire forzado o la criogénica con nitrógeno líquido. Ambas, tanto la como la con aire forzado, pero el volumen de aire, la cantidad de aire por metros cúbicos de aire por hora, por cantidad de materia que yo vaya a congelar, ¿sale? Y entonces yo que puedo observar, ¿verdad? Que cuando es lenta, pues yo me llevo más tiempo, ¿sí? Y la temperatura la voy disminuyendo lentamente, hasta que llegue a un punto en donde ya puedo bajar hasta los 26, por ejemplo. Que hicieron esta prueba. Pero si lo hago rápido, ¿verdad? El tiempo se reduce para llegar y conservar esas características que después tiene una caída, ¿sí? Ojo con esto, porque recuerden que yo les comentaba que mediante el proceso de congelación se conservan la mayor parte de las propiedades nutricias. Yo no puedo decir que el 100% porque sería un error, ¿verdad? Eso es del tipo de alimento. Pero se conservan esas propiedades nutricias en alimentos congelados. Si les quita el calor de cada... Aquí tiene que también ver la forma de consumo. Yo les decía, nuevamente, ¿ya? Fresas con crema con estudiantes del quinto 2, cucharita. Al tiempo de consumo en el que se va a ocupar el producto. Sí, porque van a consumo directo, por eso les ponía las fresas con crema, porque ustedes consumen de manera directa. Y de repente les dan su cucharita de plástico, de cucharita rota. Ay, la cuchara, ¿sí? Y ahí la están mordiendo, le están picando con el dedo, y las chicas sobre todo llevan su cucharita de metal, por aquello de las pestañas, ¿eh? Y dicen, fresas con crema, traigo mi cucharita, la lavo y me la voy comiendo con mi cucharita de metal. ¿Qué hago en el proceso de consumo? Yo raspo las fresas. ¿Me interesa la estructura de la fresa? ¿Me interesa la estructura de la crema que está ahí? Consumo me dice, de manera coloquial, que la muerdo, la raspo, a lo mejor hasta hago un frappé, meto un reductor de paño de partícula, y entonces no me interesa que se conserve. No me interesa porque la forma de consumo, no quiero ver la fresa entera en el producto, sino troceada, tal que cuando yo esté raspando hay una mezcla de los dos ingredientes, crema, fresa, y la puedo yo consumir a la temperatura. No me interesa que la célula esté bien estructurada, no me interesa que esté turgente, no me interesa eso, porque la forma de consumo va a romper la estructura. Entonces, si voy a mandar este tipo de productos para, por ejemplo, productos de heladería y demás, entonces una competencia más económica puede ser un factor muy importante, depende hacia dónde vaya el alimento. Si voy a hacer un licuado de fresas congeladas, me interesaría que la fresa esté bien bonita, turgente, que se vea, ¿eh? Si la pues no, ¿verdad? Porque puedo echar el hielito y hago mi frappé, porque finalmente en ese tipo de productos no me interesa la estructura de esa fresa, me interesan las otras propiedades, ¿sí? No me interesa ver en mi frappé fresas enteras, o mitades de fresa, o cuartos de fresa. Me interesa un producto muy homogéneo, triturado, molido, ¿verdad? Y no me interesa que conserve esas propiedades celulares. Pero el objetivo de cómo lo voy a consumir depende de ello, ¿sí? Yo espero que más o menos vayan entendiendo, porque también es esta otra parte. ¿Para qué voy a ocupar mi alimento ahora? Profe, Resulta entonces, perdón otra vez, disculpe. Adelante. ¿Mande? Adelante. No se escucha mucho, pero, o sea, en cuestiones como ya más de laboratorio y análisis, ahí es cuando se ocupan las otras, que es como más importante. Y ya para consumo no importa tanto como el método que se ocupe, sino que sería como congelación lenta en este caso, también para el público que va disponible, ¿no? No tanto, o sea, por eso vamos a hablar de la siguiente etapa, ¿sí?
En los dos rubros que usted dice a nivel laboratorio, el consumidor cobra importancia el tipo de congelamiento que le vaya a dar. ¿Vale? Porque ustedes pueden observar lo que está haciendo este investigador, ¿vale? Está estudiando los diferentes procesos de congelación y el comportamiento que tiene este campo con estos procesos. No quiere decir que la lenta con respecto a la criogénica sean malas, ¿sí? Depende hacia dónde va dirigido. Por eso decía, congelación depende del consumidor, ¿vale? A lo mejor una congelación lenta para nivel laboratorio podría ser un microorganismo, ¿verdad? Que lo quiera destruir, lo quiera desestabilizar, lo quiere aniquilar de congelamiento, porque a lo mejor su pared celular es tan sensible que mediante el proceso de congelación lenta lo desestructuro, lo aniquilo, y lo único que va a quedar ahí son sus propiedades que tiene, ¿verdad? Porque ha de tener proteínas, ha de tener carbohidratos, microorganismos, grasas y demás, pero ya no está activo, ya lo aniquilé, ¿no? Que esa es otra parte. Puede utilizar la congelación lenta para hacer una ruptura celular, siempre y cuando el alimento también no me interese conservar la pared. Y entonces, era lo que les decía, lo muelo, lo trituro, lo raspo y demás, no me interesa una estructura, ¿vale? Simplemente el fenómeno que yo requiera para conservar el alimento. Si me voy a una congelación rápida, donde dice que es intracelular, me está diciendo, ¿verdad?, que el agua que está dentro de la célula también se está congelando al mismo tiempo. En la congelación, el agua extracelular congela más rápida que la intracelular y permite, ¿sí? En la congelación rápida está permitiendo que se congele, obviamente, al exterior, pero mayoritariamente en el interior de una manera más rápida. ¿Qué quiere decir? Además, que los cristales que se están formando dentro de las estructuras son muy pequeños. También permite afilamientos de la estructura del sólido, en el caso del agua, que rompan la estructura celular. En la extracelular arriba, ¿verdad?, los cristales son muy grandes, los filos de cristal son muy grandes, y ¿sí?, en la congelación rápida los cristales son más pequeños que los organelos, que el núcleo, por ejemplo, ¿sí? Y entonces no permite la ruptura. Son tan pequeñitos que a lo mejor son más pequeños que los organelos de la célula, ¿sí? Permitiendo que se conserven de manera relativa, según los agentes, esa estructura. ¿Para qué una congelación rápida? ¿Sí? Yo decía, depende del nivel tecnológico. Tengo equipos para congelación rápida, pues bueno, los congelo rápido, pero si no, pues sería lenta. Y depende de la economía. Pasando velocidad, tiempo del flujo del aire forzado, ¿verdad?, que también voy a estar ahorrando ahí en mi refrigerador. ¿Cuándo quiero una congelación rápida? Regresamos a las fresas. Pero ahora ya no van a ser fresas con crema. Ahora Bruno dice, yo quiero un pie, está en rubro de cambio, ¿sí? Se fue a Rusia y está en etapa de invierno, enero, febrero, temperaturas menos de 10 grados, ¿ah? Y entonces él dice, yo quiero un cheesecake de fresas enteras. ¿Dónde va a conseguir las fresas enteras a esa temperatura? Finalmente va a un restaurante y voilà, le sirven un cheesecake de fresas enteras. ¿Cómo lo lograron? Esas fresas pudieron haber tenido estos dos procesos. Ya pudiese ser una congelación rápida o una congelación criogénica, que es muy cara, ¿sí? Dudo mucho que sea criogénica, pero pues depende también del dinero que lleve Bruno, lo que puede pagar por un pedazo de cheesecake en ese lugar. La congelación rápida, lo que dice aquí, ¿verdad?, es que me conserva la textura, me conserva la forma de la estructura del alimento. ¿Qué quiere decir entonces? Que una congelación rápida en las fresas me va a permitir mantener, ¿verdad?, una textura relativamente de ese alimento, para que en el momento de una congelación correcta, en el momento que yo descongelé correctamente esta fresa, todavía siga conservando esa forma y estructura de la fresa, que no sea un puré que se aplaste y que sea aguado y demás, sino
que yo siga conservando, si no al 100%, a lo mejor al 85%, ¿sí? 86-90%, la textura del alimento mediante una descongelación correcta. Y entonces eso me va a permitir comer alimentos sensibles en épocas del año que no se producen, ¿sí? Por ejemplo, comer ese cheesecake, Bruno, ahí pero que hace que usted coma esa fresa y diga, oh, sí, se acerca mucho a una fresa recién cosechada o muy parecida a una fresa recién cosechada. ¿Sí? Ustedes pueden observarlo, de repente ustedes piden este tipo de productos donde hay alimentos que parecen recién cosechos, ¿verdad? Ayudamos a estos pies, ¿verdad? Que tienen fruta, les ponemos un biopolímero en ellos, grenetina, almidón, ¿sí? Alguna pectina, algo así, encima del producto, tanto, ¿verdad? Que les sirva o que refuercen con eso. Entonces, en teoría, ya puedo tener en mi mesa esos alimentos. Congelación lenta o rápida. Pescado, en este caso, ¿verdad? Pescado, pollo, puerco, res. ¿Dónde tendría que hacerlo más rápido? ¿Y por qué? ¿No? Sabemos que las carnes rojas son más resistentes a temperaturas altas como a temperaturas bajas. Muchos de los cortes que se hacen en la carne de res, ¿verdad? Debido al corte y al lugar donde están, son músculos muy resistentes. Y entonces congelamos de manera lenta para que haya una ruptura celular y esto permita que cuando yo la cocine, una vez la descongelé, se sienta suaviza mediante congelación. ¿Sí? Hay otras partes del animal que ya son suaves, entonces tendría que ser una congelación rápida para que no se suavice más de lo que no debe suavizarse y entonces tenga otras cosas. Y vamos en resistencia, resiste más la res que el puerco, que el pollo. Pero aquí entra algo bien importante, la carne de pez, los peces. ¿Cómo debería estar congelando esa carne de pescado? ¿Lento o rápido? Rápido. Rápido. ¿Por qué rápido? Porque es más delicada, como lo dijo, que la de res, y además, pues aquí en la imagen vemos que se conserva mejor y bueno, conviene más una congelación rápida. ¿Verdad? Ustedes han, Yo seguramente, si no han guisado, dígame, María. Yo creo que ahí sí interviene más como la presentación de la carne de pescado. O sea, ahí sí importa pues la estructura que tenga. Claro, sí, por eso yo les decía, por eso los ejemplos que les voy poniendo, ustedes en automático deben pensar en el alimento y para qué, y la forma de consumo y cómo lo voy a presentar, ¿sale? Pero estamos hablando de esa físico-química de mi alimento. Sí, el pez regularmente, si ustedes regularmente, pues sobre todo de los que vivimos en zonas muy urbanas, compramos pescado congelado, ¿sale? El proceso de congelamiento de ese pescado y el proceso de descongelamiento tiene que ser tal que cuando yo lo ponga en el comensal se acerque mucho a lo que es un pescado fresco. Y entonces este pescado debe ser una congelación rápida. ¿Por qué? Porque si fuera lenta, ¿qué pasaría en el momento de la cocción? Si ya estoy rompiendo células, ya no conserva textura, entonces estaría haciendo un puré, ¿verdad? En vez de un bistec o un filete asado de pescado, ¿sí? Y esto implica esa congelación rápida. Yo tengo que en este alimento que es muy sensible, ¿verdad? Porque es una de las carnes más sensibles, las blancas, ¿sí? Que la estructura celular que es más débil con respecto a roja, porque las proporciones tienen de proteína y agua, ese marmoleo de las carnes y demás, que lo van a ver ustedes en cárnicos, una carne de pescado es más sensible. Por lo tanto, tiene que ser muy rápido, tratando de conservar, ¿verdad?, esas células y esa textura, porque en el proceso de descongelación puede perder también esas propiedades, ¿sí? Y entonces tendría que ser una congelación muy rápida porque la presentación va a decir mucho de la carne. ¿Sí? Ok, ahorita vamos a ver el proceso, vamos a ir para atrás en esa carne. ¿Vale? Congelación criogénica.
¿Cuándo Profe, es la congelación criogénica? Pues, dígame. Sí, María. perdón que le interrumpa, pero me surgió una duda. Dígame. Cuando se descongelan, tarda, o sea, ¿tienen el mismo tiempo para descongelarse la congelación lenta y la congelación criogénica? No, no estamos hablando de tiempos como tal, ¿sí? Tenemos que ver el producto que estamos obteniendo para poderlo descongelar. Y hablar cómo sí, cómo no, y por qué, ¿eh? Entonces, primero estamos congelando, ¿sí? Ahorita estamos congelando y decimos que es rápida por lo que estamos viendo de las estructuras celulares y de la susceptibilidad de la celular a procesos de ruptura, ¿eh? Lenta cuando sí, congelación rápida cuando no, y quiero conservar algunas estructuras, decimos la fresa que Bruno se comió 100% de descuento, ¿sale? Entonces, congelación criogénica, temperaturas muy altas, en cuanto a congelamiento, tiempos muy cortos. Aquí estamos utilizando diferentes fluidos, nitrógeno, ¿ah? Por ejemplo, regularmente muy utilizado, que nitrógeno líquido, que es un fluido que ustedes también, ¿sí? Ahí en prepa o en profe, depende de dónde vengan, ¿verdad? ¿Cuándo utilizaron nitrógeno? ¿En qué práctica utilizaron nitrógeno? Ninguna. Bueno, yo ¿Cómo ninguna. no? A lo mejor no hicieron la práctica producción animal o zoología, cuando fueron a palpar las vacas o las cerdas. No me digan que ya no hicieron esa práctica. ¿Ya se acordaron? ¿Se acuerdan que nos llevaron ahí? Digo, nos llevaron porque recuerden que yo también salí de ahí hace poco tiempo, no tanto. Sí. Y hemos pero digo, cuando vamos a que palpábamos sistema reproductivo, la vejiga y todo eso, nos iban diciendo cómo palparlas y ver el estado de estos animales. Sí, esa práctica hicieron otra. ¿Cuál? No, profe, no hicimos esa práctica. Bueno, al menos yo no la hice. No, pues qué mal. Se aprende mucho en esta práctica. Qué malo que ya no. Los que le hicieron, qué bueno, porque se aprende mucho. Por eso de repente yo extraigo mucha información de los de prepa de profe, ¿verdad? Porque sé que lo hicieron, pero si no lo hacen, por ejemplo, no se venía como materia, oye, eso para ti. ¿Quién sí llevó esa materia? Profe, ¿no era la práctica de las heces? Sí, ustedes evaluaban ese. Ok, perfecto. Entonces, algunos sí le hicieron. Ok. Aparte A mí sí de me esa tocó práctica, palpar una vaca. un día distinto. Ok, perfecto. Y es una experiencia bien bonita. Pobres vacas, pero es una experiencia que nunca se les va a olvidar. ¿Sale? Aparte de esa práctica, cuando palpan vacas, ¿se acuerdan? No estoy diciendo que ordenen a las vacas, ordeñan a los sementales. O sea, están cosechando que no están inseminando. Primero, recolección de esperma, ¿no? ¿Extracción de semen? recolección, De ¿verdad? Cosecha, o a lo mejor unos sí lo hicieron, otros no, ¿sale? Esas son células, ¿sí? Y partimos de que esas células, una vez que coseché o ordeñé al semental, las pasé a unas páginas con cierto volumen. Obviamente le hago un montón de pruebas de viabilidad, número de espermas y demás. En el que estoy haciendo eso,
yo estoy con cierto volumen estas pajillas, y esas pajillas, ¿hacia dónde las metieron o dónde las metieron? ¿Dónde las metieron? En un recipiente que contenía... Ah, ya, ¿se refiere cuando congelan así como el semen en los óvulos? Exacto, pero eso no es una congelación, es una criocongelación. ¿Cuál? Es una congelación criogénica. Ajá, porque se conserva. Sí, y entonces, yo no le puedo dar el espermatozoide en una congelación lenta, ¿por qué? Porque también recolectando a lo mejor unos esperma y otros óvulos. Pero si fuera una congelación lenta, ¿qué estaría pasando? Lenta moriría. Se romperían sus estructuras. Estaría matando, ¿verdad? Conservaría todas las propiedades de nutricias que pudieran tener los óvulos, pero la viabilidad se pierde. ¿Qué pasaría en una congelación rápida? A lo mejor sí conservo la estructura del esperma o del óvulo, pero la viabilidad la podría estar perdiendo. A lo mejor en una congelación rápida de espermas, a lo mejor el 1% conserva su viabilidad y el 99% se muere. Entonces no es una tecnología que estaría aplicando para ese tipo de cuestiones. Entonces una congelación criogénica, aparte de que es intracelular, ¿ya? Y aparte me conserva perfectamente bien las estructuras, me conserva la viabilidad. ¿Ya? La viabilidad, permanecen vivos, ¿sí? Óvulos y espermas. Y entonces por eso esa tecnología es muy cara, ¿sí? Imagínense que yo dijera, fresas con crema, bueno, fresas criocongeladas para hacer fresas con crema. ¿Qué tendría yo conservar la viabilidad de esas fresas si se las van a comer? Es muy caro. Entonces, por eso yo les decía, tengo que sopesar igual y el objetivo es criocongelarlas, ¿no? Y decir, Bruno, decirle a Bruno, usted está comiendo un cheesecake con fresas criocongeladas y 70 euros la rebanadita. Oh, no, pues sí, es carísimo, precisamente por la tecnología, no quiere decir que sea imposible, ¿sale? Y entonces, ¿en qué otros fenómenos, decíamos ahí, el esperma y los óvulos conservan su viabilidad? Sin embargo, esa viabilidad se va perdiendo a través del paso del tiempo y demás, y entonces lo que estamos buscando es a veces ir al original para volver a obtener el producto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo de vida tiene un semental o una... En total, yo puedo estar utilizando mi semental o mi pie de cría, a lo mejor 10 años, 15 años, pero antes de que acabe su vida útil, ¿verdad?, del animal, puedo estar recolectando nuevamente. ¿Por qué? Porque hay procesos degenerativos. No quiere decir que la criocongelación o de congelación conserve el 100% de espermatozoides bien, no. ¿Sí? Va a haber cierto porcentaje de mortandad, ¿sí? Y de cambio, ¿sí? de las propiedades que puede tener este semen de manera inicial. Recuerden que hay una congelación extra y una congelación intracelular de congelación criogénica, ¿sí? Puede ser que haya espermatozoides muy sensibles a la formación de los cristales y rompan en alguna parte, a lo mejor en una parte de la colita, en una parte de la cabecita, o el óvulo, ¿verdad?, rompa una parte en su estructura, ¿verdad? Tanto que me esté cambiando o me esté modificando el ADN del animal, y entonces ya obtengo cosas muy raras o muy extrañas cuando insemino, ¿sí?, con ese esperma, ese óvulo, ¿vale? Tan es así, ¿sí? O sea, cuando yo insemino cierto número de vacas, puede haber una probabilidad muy alta de que algún animal nazca muerto, con 3 patas, 3 ojos, 3 cejas, ¿verdad? Y eso quiere decir que hay una modificación genética, ¿vale?, que puede ser debida a que estoy utilizando varias veces, ¿verdad?, y mezclando hijas con padres, y luego hijas con hermanas y demás. Y todo ese proceso que se puede dar por una degeneración genética, o bien porque la calidad del esperma o del óvulo no fueron lo suficientemente
factibles y hubo una ruptura, ¿verdad?, de este tipo de células. ¿Sale? No quiere que no suceda, pero pues, utilizamos esas técnicas. Otro caso en donde podemos utilizar congelación criogénica es, por ejemplo, ustedes hicieron yogur, claro que sí lo hayan hecho, y el maestro les explicaba que preparan un yogur madre, ¿verdad?, en donde están inoculando esta cantidad de leche con cierta cantidad de microorganismos, y esos microorganismos venían liofilizados, ¿sí? Microorganismos en polvo, liofilizados, que mantenía yo a una temperatura, ¿verdad? Lo tenía que sacar de temperatura de refrigeración, porque si lo pongo a temperatura ambiente, pierden su viabilidad, o va disminuyendo su viabilidad, ¿sale? Estos microorganismos se obtienen mediante un proceso llamado liofilización. Ese proceso de liofilización se hace mediante varios pasos, y uno de los pasos implica que las células, ¿verdad?, del microorganismo de interés, yo las congele, que hace rápidamente del estado líquido al estado sólido, primero, ¿sí? Congelo estas células que tienen una congelación criogénica, porque obviamente, nuevamente, tengo que conservar la estructura celular, la membrana celular, y obviamente la viabilidad. Entonces hago una congelación criogénica, ¿sale? Disminuyo mucho la temperatura, pero en el momento en que yo quiero secar este alimento, ¿verdad?, porque son elementos en polvo, lo llevo del estado sólido, el agua que se congeló, al estado gaseoso, al estado vapor, sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Hago un cambio de fase del estado sólido al estado líquido, al estado vapor, perdón, sin pasar por el estado temas, porque se lleva regularmente un sistema vacío, ¿sí?, para que se pueda llevar a cabo este fenómeno, pues de manera natural no lo podría hacer, ¿sí?, pero llevo del estado sólido al agua a su estado gaseoso, sin pasar por su estado líquido, y eso me permite que la forma o estructura del agua que está en sólido no vaya aumentando su distancia entre ellos para pasar a un estado líquido, y eso me provoque una ruptura celular, sino que pase directamente del sólido al vapor, ¿sí?, y eso me va a permitir aumentar la viabilidad de la mezcla de microorganismos que tengo ahí. Se llama proceso de liofilización, que eso lo pueden ver en operaciones unitarias cuando ya vamos en sexto, ¿sale? Ya se va a explicar más ese proceso, pero se está dando. O sea, es importante esta parte que sale cuando sí y cuando los microorganismos conservan su habilidad, y en el momento que yo quiera inocular mi leche o hacer el cultivo madre, ¿verdad?, yo le elevo la temperatura, obviamente lo paso, ¿verdad?, del refrigerador al ambiente, peso y demás, y le doy la temperatura de confort de los microorganismos, ¿verdad?, y enseguida por eso, ahorita, bueno, no sé hasta dónde vayan avanzando en microbiología, van a ver la primera etapa, que es la etapa de adaptación. Pues efectivamente, estos microorganismos, una vez que se liofilizaron mediante estas tecnologías, tienen que sufrir un tiempo de adaptación, media hora, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, 24 horas, ¿verdad?, pues dependerá del tipo de microorganismo. Y de ahí viene la etapa logarítmica, la etapa de crecimiento microbiano, en los 2, 6 días, ¿verdad?, hay un crecimiento exponencial, ¿sale? ¿Hasta qué momento tenemos una etapa de estabilidad microbiana, ¿verdad?, en donde pareciera que se vuelve una línea? Los mismos que se reproducen, que se usan microorganismos, mismos que se mueren, entonces ahí tengo, ¿verdad?, una etapa donde puedo cosecha, ¿verdad?, a inicios de esa etapa, antes de que llegue la etapa, o durante la etapa. Eso ya debe determinar el tipo de cosecha, si quieren tener un extracto celular. Y después de cierto tiempo en que los metabolitos ya se formaron, se desgastó lo que el microorganismo está consumiendo, viene la etapa de inactivación, de mortandad y vapor, ¿sí?, que más o menos espero que si ya llegaron a ello, el maestro pues les haya dado una mejor explicación de eso. Es más o menos la tecnología que estamos utilizando, ¿verdad?, el congelamiento y ver la viabilidad de este tipo de microorganismos en la industria de los alimentos. Otro alimento que es muy, o sea, a pesar de que es caro, ¿verdad?, actualmente
ya hay el proceso de liofilización. Y el que más comúnmente comercial que yo he visto es el café liofilizado, que es un café muy caro. Por ejemplo, yo llego a comprar un café que es colombiano, no me acuerdo ahorita qué marca es, que los 200 gramos les valen 200 gramos. ¿Sí? Pero ocupan un volumen bien interesante. Ustedes ven el envase, ¿no? Y es mucho. Pero ya cuando lo ven en peso dice 200 gramos. Uy, no, pues no. O sea, pesa más el envase que el producto que está dentro. Y se da ese mismo proceso. En el proceso de tostado, reducción de tamaño de partícula del café, de repente se le da el proceso de congelación criogénica, proceso de liofilización mediante el vacío, pasar del estado sólido del agua que contiene este café al estado vapor, y entonces se conservan, la teoría dice que este producto, y bueno, algunos artículos científicos han comparado el café de manera natural con el café liofilizado, y realmente el café liofilizado está muy cerca de las propiedades de un café natural, bueno, sin algún proceso. ¿Sale? Entonces quiere decir, ¿verdad?, que mediante esta tecnología se conservaron las células, las propiedades nutricias, no hay un efecto de oxígeno y demás que hubiese ahí en el proceso, y entonces, ¿verdad?, puedo conservar mejor este alimento. Sin embargo, el café obtenido de esta manera es muy caro. Por eso esa tecnología relativamente cara. Seguramente ustedes van a ir viendo, mediante vayan consumiendo y vaya pasando el tiempo, van a tener esta tecnología como uno de los parámetros para conservar, ¿verdad?, y darle ese elemento a los alimentos, esos alimentos orgánicos, ¿verdad?, venta de café orgánico y demás cuestiones, ¿sale? Pero es muy importante el proceso que le estoy dando. Lento, rápido o criogénico. ¿Para qué lo priva? En todas las recetas se conservan los nutrientes bajo la tecnología de congelación, ¿sí? Pero ¿para qué lo quiero? ¿Quiero conservar estructuras o no quiero? ¿Cómo lo voy a consumir? Lo voy a microparticularizar tal cual o muy parecido a lo que fuera un alimento. No, ahora también, aparte de todo ello, quiero conservar su viabilidad. Entonces estoy hablando de criocongelación. Semillas, acá, ¿sí?, donde quiero yo conservar algunos elementos, microorganismos, organismos muy pequeñitos, vivos, ¿sí? Sabido es, no sé si ustedes han leído ahí o han oído, que hay hace años, el siglo pasado ya, y el antepasado muy probable, y gente muy rica que se crió congelada, porque estaba enferma, y a lo mejor pensaron que en el futuro se descriocongelaban, y entonces, si había alguna cura para su enfermedad, pues en automático sí, iban a curarse, y entonces ya, tan. Sin embargo, si yo me pongo a pensar en este proceso, y no pensando negativamente, ¿verdad?, ¿hace cuánto tiempo se criocongelaron? La tecnología era suficientemente tan rápida para determinar esa criocongelación y mantener la viabilidad de estos humanos. La tecnología era tan avanzada para poder conservar. Hubo un grado de diferencia, puede ser un factor muy importante en conservar o no un alimento. Entonces, imagínense un ser vivo. Si los descongelan, ¿volverán a la vida como los microorganismos? Es ahí una duda también muy grande. Si los descongelan, ¿todas las células se congelaron de una manera correcta? A lo mejor las células más grandes no habría tanto problema. Brazos, piernas, con células cerebrales, que son más pequeñitas, nuestras neuronas. En el mejor de los casos, ¿verdad?, la congelación fue indicada, pero no quiere decir que el 90 o en el 100% de esas células cerebrales se congelaron de una manera correcta. Siempre hay un grado de error. ¿Qué pasaría si esa célula, ¿verdad?, si esa neurona, al momento del descongelamiento, es la neurona que vean? Pues a lo
otra enfermedad de solución de dos. O que, ¿quién nos dice que esa neurona es la que indica que mueva mi brazo derecho, mi brazo izquierdo, mi pie derecho? O que funcione bien. ¿Qué tal? Que indica que palpite, se rompe. Profe, pero ¿sí La están permitidos? palpitación, revive. ¿Cómo, Aline? ¿Sí están permitidos? No, No, no ¿verdad? está permitido. O sea, No, es que pero hace rato sabido es que también me apareció eso de seres, bueno, de los cuerpos, pero creo que no. no, O no sea, está permitido. Y esos personas están en la natividad, pues no, como en México, ¿verdad? Muchas normas están, pero no se llevan a la ¿sale? No está permitido. Pero es un ejemplo que yo les doy porque sí se está haciendo directamente, ¿sale? Y entonces este individuo o estos individuos, por más pago que tengan, uno no sabe si en el proceso de descongelamiento que tiene que ser correcto, ¿sí? Nadie dice que el proceso de descongelamiento vaya a ser correcto para ellos, ¿sí? Y a lo mejor en el proceso de descongelamiento rompo estructura, rompo organelo, rompo y demás. Por eso no se hace tal cual. A pesar de la tecnología que tenemos tan avanzada en nuestro siglo, en este siglo XXI, aún no se ha encontrado una manera correcta de descongelación y ver si conservaron la viabilidad. El microorganismo se hace. Y los microorganismos ustedes pueden observar, pero del 100% de microorganismos que hay, a lo mejor tengo una tasa de viabilidad del 80, 85%, 65%. Y dado esa gran diferencia, si yo lo extrapolo a esos individuos, no sucede, ¿sí? O no se están arriesgando a hacerlo. Porque entonces estarían matando a alguien, ¿no? Según las teorías. ¿Sale? Entonces también, nuevamente, depende de la congelación, depende para qué yo lo requiera y la forma en que se va a llevar a cabo. Es un fenómeno físico, el proceso de congelación, que pues, va a depender de la estructura, ¿verdad? Del alimento, aun cuando yo hago lenta, rápido o criogénica, ¿cómo se va a comportar? Recuerde que hay alimentos y alimentos muy resistentes, que decíamos el comportamiento de las carnes. La carne de res es más resistente, ¿verdad? Carne de res, carne de puerco con respecto al pollo y con respecto a la carne de pescado. ¿Sale? No puedo decir que se congelan de la misma manera, ¿sí? Cada uno de ellos tiene que irse congelando de tal manera que yo, ¿verdad? O quiera presentar el alimento como el consumidor lo requiere. Si quiero a lo mejor una molida de carne o un puré de carne, pues la lección lenta está perfecta, ¿verdad? Porque pues es un puré. Pero si ya quiero conservar la estructura de mi filete y demás, entonces una congelación rápida, porque en el momento de descongelamiento, que también va a tener una implicación en conservar las estructuras, ¿sí? Tengo que conservar también el formato de presentación. Entonces, mi utilidad, y eso no quiere decir que todos los organelos, todas las células, no sobrevivan o permanezcan activas. ¿Sale? Entonces, es bien importante que ustedes piensen, ¿sí? en el alimento primero y después decir para qué lo quiero y el proceso tecnológico que yo le voy a dar en el proceso de la temperatura, cómo van a congelar. Y obviamente aquí tiene que ver la concentración de solutos que tiene mi alimento. ¿Qué carne tiene más solutos con respecto a qué carne? Y entonces, ¿qué temperatura de congelamiento voy a... ¿Tan rápido va a congelar o qué lento va a congelar? Va a haber mayor interacciones moleculares, fuerzas intermoleculares que me van a permitir el descenso crioscópico en el alimento o no las va a haber. ¿Es un fluido o es una estructura? Sí, para determinar también el tipo de congelamiento que le voy a dar a mi alimento. Ahora, ya vi más o menos, en teoría, más o menos, porque puede haber un montón de ejemplos, ¿sale? ¿Cuál es la manera correcta de descongelar? ¿Alguien me puede decir, digo, si la sabe, que nos lo diga, y si no, pues más o menos, ¿qué hacemos? Porque ustedes han descongelado seguramente alimentos, ¿cómo los descongelan? Poniéndolas en agua a temperatura ambiente. Dice Luis que saca su alimento congelado y lo pone en agua a temperatura ambiente. Subiendo la temperatura. Dice subiendo la temperatura, pero ¿cómo?
Pues ya sea en... También de forma gradual. Ay, perdón. Ok. Continúa. Puede ser en el medio ambiente porque es mucho mayor la temperatura del medio ambiente que pues obviamente la del congelador. Okay. Dice María Teresa que saca su la temperatura. Su compañero dijo que en agua. María Teresa dice que temperatura ambiente, pues que obviamente la temperatura es mayor. Sí, dígame, María Emily, creo. Sí, profe, que puede ser de manera gradual. Por ejemplo, si está en el congelador, luego el refrigerador para que también no... Bueno, es que luego lo que pasa con las carnes es que se sale mucho, bueno, sí, supongo que es el agua de la carne. Y Se entonces ahí también luego desjuga. lleva proteínas. Ajá. Ok. Sí, dice María que lo saca del congelador, lo lleva al refrigerador y luego lo... Congelador, refrigerador y de ahí a cocinar, María. Sí. Ok. Dice María que sí. O sea, después del enfriamiento del refrigerador, lo llevo a cocinar. Ok. ¿Alguien más que me puede decir qué hacen o qué han visto que se hagan? La manera rápida es en el microondas, ¿no? Hay una función, de hecho. Dice, ¿quién me habló? ¿Aline? Dice que Sí. dice que la manera rápida no, ¿verdad? Para que sea muy rápido. Recuerde que el microondas lo que va a estar haciendo es una vibración, pero ciertamente tiene ahí, digo, a lo mejor es una forma que tiene el microondas que dice descongelamiento rápido. ¿Ah? Ahorita vamos a hablar cuándo sí, cuándo no. ¿Alguien más? En agua, profe, pero digamos que en agua fría. Dice luz que en agua, pero en agua fría, ¿sabe? Para evitar un choque térmico, muy probablemente, ¿verdad? Los demás, Pamela, ¿qué hace? Del sol. Lo pone al sol, dice. ¿Ah? Sacan del congelador y lo pone al sol para que pues, obviamente se descongele. Pamela. Ya le respondió por el chat, profe. Ok. Si no hay problema, respóndame. Así. Dice, profe, no sirve mi micro, también pongo en agua la carne. Sí, si no sirve su micrófono o a lo mejor no pueden activar el micrófono porque hay mucho ruido y demás, háganlo por esta vía. Sí, pregunten, sugieran. También eso va a permitir yo más cosas. ¿Sí? Yo me puedo quedar muy corto con los que sí sirven su micrófono, lo que me van preguntando o lo que yo puedo estar diciendo, y entonces a lo mejor ustedes se quedan con dudas de otro tipo de cuestiones. ¿Ah? Entonces sí háganlo, traten de eso. Si el profe no sirve, también en agua a la caja. Ok, también de congelar. ¿Sí? ¿Alguien más? Recuerden que decíamos la forma correcta de descongelar. Si hay una forma correcta en el congelamiento y de eso va a depender lo que yo requiera, el proceso de descongelamiento tiene que también ser ideal. Decíamos de las personas que están congeladas criogénicamente. Si yo no las descongelo de una manera correcta, pues o sea, de nada va a servir todo el gasto que han hecho durante, que ya podemos hablar de siglos, ¿sí? Para que los descongelen si finalmente no van a tener viabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la manera correcta? Que lo tendrían que estar haciendo ustedes, ¿verdad? Extrapolarlo en su casa, su mamá, papá o quien esté guisando, que para que conserve las propiedades, ¿verdad? Porque de repente dicen, se desjugó la carne, expulsó fluidos, cambió de sabor, cambió de aroma, cambió de color. Todos esos procesos
¿sí? Es porque no descongelamos de manera correcta. El que cambien de aroma, el que cambien de sabor, el que cambien de turgencia, que se vuelvan más firmes o que se vuelvan más suaves o que se desestructuren, es porque no descongelamos correctamente. ¿Sale? Regularmente lo que hacemos es eso, ¿verdad? Sacarlo del congelador, ponerlo ahí a temperatura ambiente, ya sea en agua fría, caliente, ¿verdad? Meterlo al microondas, porque a veces los tiempos en las zonas urbanas no son suficientes para esperar un descongelamiento correcto. ¿Sale? Sin embargo, tiene que ser correctamente. Cuando tengo tiempo lo hago bien, cuando no tengo tiempo lo hago mal. Si el alimento es muy resistente, a lo mejor el choque térmico lo llegan a soportar, como una carne de res, una carne de cerdo. Pero ya una carne de pollo, una carne de pescado, ya un descongelamiento así no me permite conservar esas propiedades. Voy a ver elementos más suavizados, pérdida de textura, pérdida de color, pérdida de aroma, pérdida de sabor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería la manera correcta de descongelar? Y nos quedan 2 minutos. Profe, Ujú. estoy buscando y según la manera correcta es con agua fría o en el microondas. Híjole. Pues Yo creo que la que habría dijo que ver, habría que ver de qué año es esa publicación. ¿Sí? De todos modos, mañana tenemos clase temprano, ¿verdad? Lean, sería interesante ver qué encuentran y ver más o menos, ¿verdad? Cómo lo estamos estudiando nosotros. ¿Sale? Vean más o menos cómo estudiamos que fuera lenta, rápida, criogénica. Y suena lógico, ¿cierto? A lo mejor lógico para lo que vemos bien. A lo mejor hay alimentos o hay elementos que se saldrían de esta conceptualización. Porque, por ejemplo, no veo cilantro congelado, no veo esas hortalizas, ¿sí? Que no veo, por ejemplo, ¿cómo se llaman estas? Sandías congeladas. Entonces, habría que ver por sí y el congelamiento correcto de esos alimentos. Lo vamos a dejar para ahí mañana. Mañana a las 7:30 tenemos clase, sí, pero no quitarles mucho tiempo. Cumplir con los tiempos, sobre todo, ¿no? Porque no me gusta ni llegar tarde ni salir tarde. A veces sí me salgo tarde cuando estamos en presencial porque o sea, me apasiona a veces hablar de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero les robo minutos. ¿Sale? Entonces, si alguien puede estar leyendo y todo eso, mañana lo estamos temprano analizando y ya les explico cómo sí debería ser el descuento y por qué. ¿Va? Entonces, que pasen bonita tarde, ¿sí? Nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós, profe, que esté bien. Adiós. Nos vemos bonita tarde. Hasta luego, profe. ¿Qué tienes que leer?